Bienvenidos a Clave 45. Bienvenidos a nuestra segunda entrega de Clave 45. Da gusto ver que todavía hay oyentes discernientes que se atreven a tomar el reto de ver más allá de las mentiras y de los espejismos, y que saben que las conspiraciones existen y ellos quieren encontrar la clave. Y pocos temas hay que cuadren también dentro del marco de la conspiración como las operaciones de falsa bandera. Si es bien cierto que en pasadas décadas las conspiraciones solían estar relegadas o bien a un ámbito militar o un ámbito económico, pues fue en la segunda mitad del siglo XX cuando el presidente Eisenhower de los Estados Unidos de América, en su discurso de despedida a la presidencia, advirtió al mundo en términos nada ambiguos acerca de la nueva metamorfosis que estaba teniendo lugar. Los poderes bélicos de las industrias armamentísticas se conflagraban con los poderes económicos y se convertían en lo que hemos dicho antes, una industria armamentística, y aspiraban al poder. Por eso, cuando decimos que las conspiraciones existen, quizás en este caso nos estamos quedando muy cortos, muy modestos en nuestro decir. Incluso remitiéndonos a libros tan antiguos como el Torá, la Biblia, pues podemos leer entre líneas que había un cierto dejo de conspiración cuando Satanás o Lucifer intentó derrocar al Yahvé, al Dios de la creación. Menuda conspiración tuvo que haber sido eso. Ahora, en términos más modernos, tenemos que aceptar de que desde que el humano es humano y vive en comunidades, pues ha estado conspirando, bien en cambiar el gobierno, bien en cambiar facciones políticas, o bien el gobierno en controlar mejor a sus ciudadanos y a sus componentes. Como decíamos, hoy vamos a hablar de falsas banderas, pero queremos también dejarles entender de que nuestro programa no consiste solamente en hablar de un monográfico, de un tema. Nuestro programa, la idea está en que vamos a repetir muchos programas claves a lo largo de las semanas venideras. Volveremos a hablar de falsas banderas, volveremos a hablar del 11S, volveremos a hablar de crisis económicas, volveremos a hablar de asesinatos de presidentes, volveremos a hablar de un ciento de tópicos que parecerán repetidos, pero solamente en titular, porque cada programa le daremos una nueva vuelta a la tuerca y miraremos otro ángulo que nos hará ver nuevas claves, nuevas conexiones a ese tópico que en teoría está tan manido, pero que todavía queda tanto por hablar de él. Bueno, y ahora creo que sería un buen momento para dar las vías de contacto. Nuestro email es laclave 45@mail.com. Repetimos, laclave 45@mail.com, y nuestra web es laclave45.wordpress.com, laclave45.wordpress.com, y también nos pueden encontrar en Facebook y en Twitter. Busquen por la clave 45 y nos verán ahí inmediatamente. Y al final del programa pues pasaremos a hacer un pequeño recopilación de los comentarios de oyentes. Ahora pasemos a nuestro apartado de noticias.
este segundo programa pues solamente vamos a traer una noticia. No es que no haya habido más, es obvio. Ha habido decenas, centenares, quizás millares de noticias concernientes al mundo del misterio. Esta en particular quiero darle un poco de relevancia porque tiene dos connotaciones. La obvia, que es una noticia bastante sorprendente, pero también una más soterrada. Verán, la noticia que la encontré en industrytap.com, y recuerden, los enlaces están en nuestra página web, la clave 45.wordpress.com, y también van a estar en Facebook. La noticia en sí dice que el enero 3 de 2016 la NASA está considerando probar y financiar un nuevo motor de plasma, y este motor de plasma se llama VASIM-R, VASIMR, y que consigue tales velocidades que se podría alcanzar Marte en 39 días. Lo han oído bien, 39 días. Este motor es electromagnético en naturaleza y de plasma. Lo más fascinante también es que no están, ni siquiera los ingenieros que han diseñado el motor saben cómo produce los resultados que produce. Esto no quiere decir que no saben cómo funciona. Obviamente los principios son así. Los principios de termodinámica, los principios de propulsión son inamovibles. Bueno, todo relativo, pero vamos, son conocidos. Lo que sí están sorprendidos es la métrica del resultado, los niveles que han alcanzado con ese resultado. Bien, lo más curioso es que esta noticia no ha sido noticia de cabecera en los 2 años que ha estado disponible en la red de redes, porque este motor ha estado siendo expuesto y investigado ya desde hace 2 años, desde el 2014, y ha habido webs muy oscuras y muy ignotas que han mencionado este motor, pero siempre todo el mundo se lo toma chirigota cuando se encuentran con ese obstáculo inamovible, que es que los propios ingenieros que lo diseñaron no entienden cómo produce los resultados tan asombrosos que produce. Bien, eso es parte de la noticia, y como repito, si quieren enterarse de los detalles les dejé el enlace. Ahora, la segunda connotación que les comenté de la noticia, que a mí me llama muchísimo la atención, es por qué no encontramos esta noticia ahora que la NASA ha decidido tomarla en serio. ¿Por qué no encontramos esta noticia en el Wall Street Journal, en el New York Times, en los diarios de cabecera? Los puedes encontrar en el Russia Today, lo puedes encontrar quizás en el Huffington Post, pero vamos, los grandes medios de prensa en España, el ABC, El País, etcétera, El Mundo, a ver, por favor, el Don Balón, el As. Nada. Esa es la otra parte fascinante. Este motor, si se comporta como parece que se comporta, y llevan 2 años demostrando que sí se comporta como dicen, va a cambiar los sistemas de propulsión, va a cambiar no solamente la velocidad con las que nos navegamos por el espacio, sino también va a cambiar los sistemas de energía y lo que pagamos por energía, porque hoy en día, sépanlo no ustedes, y si no lo sabían, ahora aprendieron algo nuevo, la NASA se gasta una millonada en combustibles para sus lanzamientos. De hecho, uno de los mayores argumentos de peso a la hora de mandar o cohetes o incluso transbordadores es el peso mismo del combustible que necesitan para salir de la atmósfera. Pues esto, siendo de plasma y electromagnetismo, tendría muchísimas aplicaciones que, como se pueden imaginar, después se exportarían al estadio civil. No se olviden también de que los mayores conglomerados petroleros y distribuidores de energía
se encontrarían tiempos muy difíciles en cuanto la propulsión de plasma y los motores de plasma llegaran al ámbito civil. Otra connotación muy interesante de esta noticia es cómo rápidamente los intereses de los Rockefeller han sido sacados de las empresas petroleras y redirigidos a energías alternativas en los últimos 4 años. Por tanto, amigos, algo está pasando con el petróleo. Si no, miren lo que ha pasado con la inmensa bajada del barril de crudo. Como les dije al principio del programa, los que se piensan titiriteros del mundo, que controlan los hilos, suelen ir mano en mano de la economía y los estadios militares y militarísticos. Y que también, como dije al principio del programa, Eisenhower ya nos advirtió: tengan cuidado que les van a hacer una buena si se descuidan. Bueno, pues hasta aquí las noticias, aunque nosotros nos mantendremos el ojo puesto en este fabuloso motor, el Vasimir, y a ver si al final no acaba todo en un bulo, lo cual sería reportado también aquí, o efectivamente consigue ser lo que parece. Hoy en La Clave, operaciones de falsa bandera en la historia. Hemos decidido tomar este tópico, que volverá a salir en otras ocasiones. Lo volveremos a reiterar desde diferente ángulo y enfocándonos en otra diferente connotación, porque pocas cosas son tan representativas en el mundo actual del poder de las conspiraciones como las operaciones de falsa bandera. Por definición, por favor, abran un Google, miren la definición si quieren, no hace falta un programa de podcast para decírselo. Pero por definición, las operaciones de falsa bandera son acciones que un Estado toma contra sus ciudadanos, mientras disfraza a los operativos de esa acción como agentes de otro Estado contra los que quiere incitar a sus ciudadanos a una acción bélica. Bueno, no hace falta que sea bélica, animosidad, acción militar, intervención o incluso una guerra. Hoy en día, teniendo en cuenta que estamos viviendo en el siglo de las democracias en los países considerados como desarrollados, cuesta mucho incitar a los ciudadanos a aceptar el coste y la dureza de guerras. Por tanto, por ejemplo, en los Estados Unidos de América se ha circunvedado ese requerimiento de pedirle al Senado que acepte una acción bélica, haciendo uso de un nuevo artilugio que se llaman intervenciones militares. Así pues, el Senado no tiene que declarar guerra, esos senadores no tienen que perder a sus votantes que van a votar en contra de esa acción bélica, pero los intereses industriales pueden conseguir que la industria armamentística y el conglomerado militar se ponga a soportar y a ayudar a afianzar los intereses económicos de esas industrias. Ahora, mucha gente o no quiere oír esto que estoy diciendo, o pensarán que estoy exagerando, o pensarán que estoy fantaseando. Así pues, vamos a hacer un repaso acerca de las conocidas operaciones de falsa bandera en la historia, que son constatadas como fehacientes, como hechos reales, y que son parte de la historia conocida. Empezamos pues, y nos remontamos al año 64 a.C., en julio. Resulta que el emperador Nerón quería construir un fabuloso palacio y lo iba a llamar Nerópolis.
El problema era que para construir ese palacio necesitaba demoler un tercio de la Roma existente. Y eso acarreaba un sinfín de problemas para su proyecto, como el tener que pagar justas retribuciones a la gente a la que le iba a demoler las casas, o que habría gente que no querría ceder ese terreno pura y llanamente. Por tanto, curiosamente, ese mismo verano, en julio, pues apareció el famoso incendio de Roma, que también, curiosamente, devastó a un tercio de la Roma sobre la que Nerón quería construir. Y por pura coincidencia, estoy siendo completamente sarcástico en caso de que la radio no transmita el sarcasmo bien, por pura coincidencia esto sirvió también para apuntar toda la culpa hacia los cristianos. Hago una corrección, que creo que dije antes de Cristo y esto fue después de Cristo, obviamente. Fallos técnicos de estar leyendo apresurado. Pero sí, le funcionó muy bien a Nerón esta operación. Ahora, quiero dejar constancia de que he dado ciertas claves que se conectan, pero vamos, no hay ninguna prueba 100% concluyente. No se sabe el nombre de la persona que inició el fuego, no se sabe si trabajaba para Nerón, no se sabe cuánto le habían pagado, etcétera, etcétera. Por tanto, en un juicio, pues quizás se perdería. Cabría algo de duda basado en la escasez de los hechos. Pero como digo, ustedes sumen las casualidades y vean a quién beneficia. Y en este caso Nerón salió muy bien parado. Y nos movemos al año 1788. Muy bien, pues aquí un batallón del ejército suizo fue encargado. Se dirigieron hacia el Sastre Real y les encargaron que construyera una cantidad de uniformes militares rusos. Meses más tarde, estos uniformes rusos fueron los mismos que fueron vistos en un ataque que se produjo en la frontera ruso-sueca y en 1788, cuando el gobierno fue a preguntarle a Rusia si los había atacado y por qué. Ellos no sabían nada del tema. Pero cuando la idea del ataque fue llevado al Parlamento, esto sirvió para poner al rey Gustavo de Suecia el grito en el cielo y conseguir la constitucionalidad de la causas bellis, que quiere decir, es un término legal para decir que aceptamos el inicio de una guerra. Y esto empezó la guerra ruso-sueca de 1788 a 1790. Bien, nos acercamos un siglo más hacia adelante, 1865. Chile y España están en contienda. Esta guerra ya había sido después de la independencia de Chile y Perú, y ocurrió cuando hubo un conflicto diplomático llamado el incidente de Talambo, donde se produjo una pelea entre peones españoles en una hacienda con un terrateniente peruano, y después se exigieron explicaciones, no se dieron, había una fragata cerca, la mandaron ya a estirar pecho y a tirar algunos bombardeos, pero Chile se fortificó, Perú también dio apoyo, y bueno, el incidente que queremos traerles al frente, aquí al escenario, es que Chile, en esa guerra, en 1865, usa en su barco una bandera española para acercarse, usa una bandera inglesa para acercarse a un barco español y así apresarlo. El incidente es recordado como la batalla de Papudo, y así fue, pues un barco chileno usó una bandera inglesa para acercarse así por detrás, como quien no quiere la cosa, a un barco español y atraparlo con mínima de bajas por su parte. Bien, nos movemos ahora a 1870, durante la guerra franco-prusiana, la que redefinió las fronteras del centro de Europa.
Pues resulta que un conde, el conde Benedetti, le pidió al rey unas explicaciones acerca de unos tratados fronterizos y unas expansiones territoriales. Bien, pues el rey, hay que decir que estas peticiones por parte de los franceses fueron hechos bajo la amenaza implícita de guerra. El rey rehusó las connotaciones de la petición, pero le pidió a Bismarck que conviniera su negación a los franceses. Entonces Bismarck aprovechó la ocasión para cambiar el lenguaje muy diplomático que había usado el rey, para de verdad soltarlo con un tono muy grosero e insultante, lo cual, créanlo o no, eso produjo la contienda de la guerra franco-prusiana. Falsa bandera, no falsa bandera, desde luego fue un tono conspiracional para perseguir los intereses de una minoría en contra de los intereses de la mayoría. Ahora pasemos a hablar de la operación de Falsa Bandera, una de las más reconocidas y más cercanas en el tiempo, en 1898. Mucha gente considera esta como el principio de todas las operaciones de Falsa Bandera, aunque, como he demostrado, ya había muchos precedentes anteriormente. Se trata del hundimiento del Maine, y para quien no sepa este incidente, pues ahí les voy a dar el resumen de lo acontecido. Resulta que en 1898 Estados Unidos de América quería intervenir en Cuba y quería intervenir en el resto de las colonias que todavía le quedaban a España. Bien, pues obviamente el pueblo americano, que era el que le tocaría ir a pelear como soldado, no querían guerra. Y los españoles, créanlo o no, tampoco queríamos guerra. Quiero decir, el pueblo español tampoco quería guerra. El gobierno español reconocía que estaba muy extendido y tenía que cubrir muchas leguas de terreno, y había demasiados chupópteros, demasiados incompetentes y demasiados políticos interesados, y por tanto pues tampoco querían guerra. Bueno, pues resulta que en febrero de 1898, un barco llamado el USS Maine explotó y mató a 266 personas. Ahora, en análisis posteriores, y estoy hablando de muy posteriores, se descubrió que hubo dos causas prevalentes para la explosión del barco. Uno fue una mina detonada cerca de la área de municiones del barco, u otra que era un fuego espontáneo cerca de la caldera de la caldera que estaba cerca también de las áreas de municiones. Pero lo más interesante es que no se esperó al reporte oficial. William Randolph Hearst, que era un empresario, un magnate de los periódicos del finales de los 1800 y poderosísimo en los Estados Unidos, estaba muy conchavado, muy de la mano de los poderes industriales del momento, y estaba muy interesado en perseguir esa idea expansionista de los Estados Unidos de América, y publicó en sus periódicos que el Maine había sido hundido por esos desgraciados españoles. Esto no estamos hablando de un periódico, estamos hablando de una línea editorial a muchos periódicos que cubrían todo el continente de los Estados Unidos de América. Por eso la opinión pública se puso en contra de España, y fue facilísimo votar por una intervención armada en el Congreso, y así se llevó. Se llevó una intervención armada ante la cual España no estaba demasiado preparada, y bueno, seguimos perdiendo territorios. Pero repetimos, España no detonó el USS Maine.
Y ya entrados en el siglo XX, nos encontramos con el incidente ya conocido como el incidente de Mukden, que fue, o a otros también lo conocen coloquialmente como el incidente de Manchuria, en el cual las tropas japonesas volaron un tren, bueno, una vía de tren, no tengo claro si todavía llegaron a volar el tren en sí, pero volaron una vía de tren en 1931 en un territorio con la frontera que en ese momento tenían con China. Y pues efectivamente le echaron la culpa a los chinos, y esto sirvió para hacer la invasión china del 31 por parte de Japón, que vamos, fue una invasión muy cruenta, muy abusiva, pero esta tiene la connotación especial de que varios generales japoneses, uno de ellos de nombre Hashimoto, admitió décadas más tarde admitió su intervención en esta operación de falsa bandera por parte de las tropas japonesas para encontrar una excusa para invadir China. Bien, pocos años más tarde, en 1933, nos vamos a encontrar ahora con un incidente muy conocido. Estamos en la Alemania de Hitler, la Alemania del Partido Nacional Socialista, donde Hitler ha sido elegido democráticamente al poder. Todo el pueblo alemán lo ha votado en un proceso legítimamente democrático. Pero Hitler tiene unas ideas que ha propagado a través de su gabinete de consejeros bastante únicas acerca de raza y de expansión aria, como todos sabemos ahora, ¿no? Mirando hacia atrás en la historia. Bueno, repetimos, el pueblo alemán acababa de recuperarse malamente de la Primera Guerra Mundial y no quería saber nada más de guerras. Pero lo que es cierto es que los tratados de Versalles del final de la Primera Guerra Mundial había puesto al pueblo alemán en una situación muy precaria, y cuando aprietas mucho las tuercas, pues el pueblo suele mirar hacia soluciones desesperadas como las que Hitler promovía llevar a cabo. Pero aún así no estaban todos con él. Mágicamente, la noche de febrero 27 de 1933, la sede del gobierno, llamado Reichstag, pues empezó a arder. Hubo un incendio, y este incendio fue achacado a comunistas radicales. Esto promovió que uno de los secuaces de Hitler, Göring, pudiera poner en marcha una ley de persecución hacia comunistas. Y entonces lo que era un sistema multipartidista pues ya empezó a tomar cariz más nazi como lo conocemos hoy en día. Y esto también después permitió que Hitler pues hiciese un estado de emergencia, lo cual se convirtió en sinónimo a un golpe de estado. Hay que también añadir que en los juicios de Nuremberg, una vez acabados la Guerra Mundial en 1942 y 43, Göring admitió la responsabilidad por haber iniciado el fuego de la Reichstag. Esto está en el récord público. Sus palabras textuales fueron: yo soy el único que sé lo que ocurrió con el fuego de la Reichstag porque yo fui el que inició ese incendio. Más adelante Göring se recantó de ese testimonio, pero ahí queda el récord. Siempre hay una cosa que mirar con las operaciones de esta bandera: ¿a quién beneficia? Los cambios que se implementan a posteriori, ¿a quién beneficia? Las ceses de libertades, los cambios políticos que tienen lugar, ¿a quién benefician? Bueno, sigamos con nuestra lista. Aunque en 1939 los alemanes ya tenían un estado de alerta, alarma, y habían dado efectivamente casi un golpe de estado en su propia nación, aún así necesitaban que la gente
se asumiera el partido y que se asumiese a las listas de infantería voluntariamente, ¿no? Querían que gente muriera por la patria a gusto. Por tanto, necesitaban una excusa para invadir Polonia. Y en agosto de 1939, pues ocurrió lo que se le llama el Gleiwitz Incident, el incidente Gleiwitz, donde una pequeña patrulla de fuerzas armadas nazis se vistieron con uniformes polacos e invadieron la estación de radio de Sender Gleiwitz. Bueno, obviamente esta estación estaba en territorio alemán. Los alemanes estaban vestidos de polacos. El reporte llegó de que los polacos habían invadido una estación alemana. Y entonces esto justificó el causas bellis. La nazi alemana, la Alemania nazi, entró con todo su poder armamentístico en Polonia, que, contrario a lo que se dice en muchos libros de texto, luchó muy valientemente, muy aferradamente y muy tenazmente por defender su patria, esos polacos. Pero Alemania, repito, había estado años preparándose armamentísticamente para una acción así parecida. Hitler y su gabinete de secuaces sabían lo que iban a hacer en los años venideros y se estaban preparando muy militarmente para dar esta acción. Eran décadas tumultuosas esas de 1939. Los rusos, que estaban consolidando también su poder desde el oeste hacia Europa, veían a Alemania tomar estas fuerzas armadas, hacer estas maniobras armamentísticas y conquistar países como lo estaban haciendo, y dijeron, pues es un buen momento para expansión, a mar revuelto, beneficio de pescadores. Entonces ocurrió el incidente llamado Shelling of Manila, Manila. No lo confundan con Manila en Filipinas. Esto era un pueblo finlandés cerca de Belustruv. Me corrijo, esto era un pueblo ruso cerca de Belustruv, pero que estaba en la frontera con Finlandia. ¿Okay? Entonces, pues un grupo de artillería soviética fue dada la orden de atacar a ese pueblo desde una posición que los que reportasen el fuego dijera que venía de Finlandia. Cuando estas noticias llegaron al gabinete ruso, pues dio origen a la casus belli, la justificación para entrar en Finlandia y a crear la guerra finlando-rusa que tuvieron durante un año así. Creo que esta fue la que hubo aquellos francotiradores tan famosos. Tengo que mirar en ello. Bien, sigamos con nuestra lista. Nos movemos un par de años más hacia el futuro y nos encontramos en 1941. De hecho, en enero de 1941. A ver, en enero... no. En enero lo que ocurrió fue que empezaron a romperse las relaciones diplomáticas entre Japón y Estados Unidos de América. Entonces, hacia noviembre, ocurrió el incidente, el ataque en Pearl Harbor. Este ataque de Pearl Harbor, que es un puerto en las islas de Hawái, que de aquella pertenecían a los Estados Unidos de América, todavía pertenecen, obviamente, son un estado, constituyó en unos bombarderos japoneses derribando unos cuantos barcos que había en los puertos de Pearl Harbor. Ahora, la operación per se no es de falsa bandera, pero es interesante meterla aquí para enseñar cómo los gobiernos manipulan a la población cuando se trata de los intereses que tienen. Verán, repito, 1941 y Estados Unidos de América ya sabía desde hacía 2 años que había una guerra en Europa y que había un bajito bigotudo llamado Hitler que estaba haciendo las de San Quintín por ahí. Pero los americanos
dijeron, y con cierto grado de razón, eso no va con nosotros. Nosotros estamos en un continente aparte. Nosotros no queremos ir a más guerras, no queremos que nuestros hijos mueran en conflictos bélicos por cosas que ocurren lejos de nuestro territorio. Pues se sabe que cuando el ataque de Pearl Harbor tuvo lugar en el noviembre de 26, lo que es un hecho indiscutible es que la gran marina americana, que de aquella era bastante ya poderosa, dejó 6 a ver, déjame encontrar la noticia. Bien, como iba diciendo, que en total 18 barcos americanos fueron hundidos en esta declaración de guerra por parte de los japoneses, incluidos 5 destructores. Pero lo que es un hecho constatable era que en los meses anteriores Roosevelt había movido los mejores barcos que solían patrullar el puerto de Pearl Harbor fuera de esta estación y los había mandado a otras localizaciones. De hecho, si se hace un inventario de los 18 navíos hundidos, pues en su gran mayoría todos eran cascajos, todos eran ya barcos que estaban mirando sus últimos años de comisión. Bueno, no digamos todos, pero digamos sí su mayoría. Lo que sí es horrendo era que hubo un inmenso número de muertes. Hubo 2.000 soldados muertos, 710 heridos, hubo también víctimas civiles. En total creo que fueron como 2.400 soldados americanos que, bueno, ciudadanos americanos, sean soldados o civiles, que murieron en ese ataque. Ahora, lo deplorable es que la historia nos dice que fue un ataque a traición. Investigaciones posteriores han demostrado de que sí, exactamente, fue un ataque sin causas bellis y sin declaración de guerra abierta. Pero Roosevelt había hecho unos movimientos debajo de la mesa muy interesantes. En el año anterior había donado abiertamente $50 millones tanto en moneda como en armas a la causa aliada, y lo había dejado abierto y visible a los nazis, los cuales no tomaron la ocasión para declarar causas bellis. Resulta que Roosevelt, el presidente del momento, se estaba dando cuenta de que esto era una guerra mundial, y él también quería que América tuviese sus dedos metidos en la tortilla y sacar su tajadita. Cuando los japoneses iniciaron su ataque hacia Pearl Harbor, hoy en día se sabe y están registradas, hicieron más de 1.000 comunicaciones radiales en su desplazamiento desde Japón hasta las islas hawaianas, donde estaba el puerto de Pearl Harbor. 1.000 comunicaciones radiales, y de ellas la mayoría fueron todas interceptadas por los sistemas de espionajes americanos que había en el Pacífico. Es bastante consecuente de pensar que esos servicios de espionaje le pasaron la noticia a Roosevelt, y Roosevelt tomó la decisión de dejar que fuera Pearl Harbor el que recibiera el golpe. Lo que no tiene una justificación moral son las 2.400 víctimas por ningún lado, ni tanto por los atacantes ni tanto por el dirigente que dejó que eso ocurriera. Por tanto, esto no es una operación de falsa bandera. Los japoneses no posaron como americanos, pero repito, quiero enseñar de que los dirigentes políticos, cuando los dejan actuar por su cuenta, toman decisiones que no tienen que ser necesariamente en el mejor interés de su pueblo. En esos años tumultuosos de la Segunda Guerra Mundial, en 1941, la ciudad de Eslovaquia, llamada Kassa, fue bombardeada. De aquella era parte de Hungría.
pues fue bombardeada por aviones, por 3 aviones que eran aparentemente de origen ruso, pero que más tarde sospecharon de que eran de hecho eslovacos. Esto fue un pretexto para permitir que Hungría, o Eslovaquia, o la que ahora es Eslovaquia, pero aquella era Hungría, declarara guerra a Rusia. Y después pasamos ya al 46 y 48. 1946-1948. Esto ya había acabado la Segunda Guerra Mundial. Fíjense en las fechas que doy, ¿no? 46-48. Se había instaurado ya, o se estaba instaurando el gobierno de Israel. Bueno, hoy en día el gobierno británico admitió que durante esos 2 años, que en 1946 y 1948, las Fuerzas Armadas británicas bombardearon 5 barcos acarreando judíos que se estaban refugiando en Palestina. Y también admitieron haber creado previamente un grupo falso llamando Defenders of Arab Palestine, defensores de una Palestina para los árabes, y que usaron ese grupo falso para admitir responsabilidad por los bombardeos. Esto sí es una tremenda falsa bandera. Para no quedarse atrás, en el año 1950 los agentes de la CIA pues entran en Irán y fingen ser comunistas, que empiezan a hacer bombardeos, ataques de bomba diciendo que eran una expresión antagonística contra el primer ministro que había sido elegido democráticamente. Todo esto para incitar a un sentimiento anticomunista en la zona de Irán. Parece ser que el primer ministro que había sido elegido tenía tendencias muy socialistas para el grupo de la CIA, que de aquel momento estaban totalmente enamorados con las teorías de McCarthy. 1950. Los americanos comienzan sus incursiones de falsa bandera en Irán. Bien, ahora viene una parte muy interesante. Los americanos cuentan con una operación que ha sido ahora revelada gracias al Freedom of Information Act, que se llama COINTELPRO. COINTELPRO. Estas acciones tuvieron lugar entre 1950 y 1970, 20 años de acciones clandestinas, mayormente por parte del FBI, dentro de los Estados Unidos de América, dentro de su propia nación. El COINTELPRO consistía en hacer que agentes del FBI posaran como agentes agitadores o reclutaran a agentes agitadores y ellos funcionasen como controladores, dándole los objetivos y dirigiendo sus ataques. Bien, al principio se mantuvieron enfocados en asuntos civiles, de los derechos civiles, como por ejemplo las tensiones raciales que había en el sur, y uno de sus principales objetivos fue el doctor Martin Luther King. Sus acciones constituían en usar documentación falsificada, usar información filtrada hacia la prensa, citando fuentes creadas artificialmente y, claro, haciendo escándalo. También infiltrar movimientos como las Panteras Negras y crear movimientos de ultraviolencia que fueran los que saltaran a la prensa. Lo más fascinante era, repito, esto no fue una operación de falsa bandera donde el país salió para intentar que agentes externos fueran culpados para hacer un casus belli, para hacer una creación, una guerra.
Esto fue dentro de su propio país para poner a un americano contra otros americanos. Bueno, denle las gracias al FBI. En 1954 aparece la Operación Susana, en la que el gobierno israelí también la llamó el Lavon Affair, porque uno de los dirigentes tenía el apellido Lavon. Bueno, más adelante Israel admite que en 1954 un grupo israelí infiltró Egipto y empezó a plantar bombas en embajadas diplomáticas americanas, francesas, europeas, y todo iban dejando detrás evidencia implicando a los árabes. Una de esas bombas detonó prematuramente, permitiendo a las autoridades egipcias identificar uno de los perpetradores, y así que ese perpetrador confesase la identidad de los otros componentes de esa célula israelí. ¿Les suena esto de ir dejando detalles implicando a otras naciones detrás de cada acto terrorista? Como ven, ya tenemos precedentes en 1954. Pero, asimismo, en 1955, el gobierno turco admitió que bombardearon una embajada griega, y después agarraron y le echaron la culpa a los griegos, para así incitar dentro de la propia Turquía un sentimiento antigriego, antihelénico. Y esto, ya te digo, 1955. Y creo que todo el mundo estaba despertándose ante la eficiencia de Falsa Bandera, porque en 1957 un primer ministro británico admitió ante la prensa de que el presidente Dwight Eisenhower había aprobado un plan para permitir que los americanos atacaran a ciertos objetivos sirios, pero dejar atrás ciertas pistas que le echaran la culpa al propio gobierno sirio, para que así la población exigiese un cambio de régimen. Estamos hablando de 1957. Y ahora me vengo más adelante en el tiempo. Desde 1960 hasta 1980 ha estado operando en Europa la Operación Gladio. La Operación Gladio era un programa conjunto entre la CIA, la OTAN y posiblemente, no confirmado, repito, no confirmado, el M16 de los ingleses, en el cual hacían lo que habían hecho antes los israelíes en Egipto. Reclutaban a agentes provocadores, o ellos mismos ejecutaban ciertos bombardeos y ciertos actos terroristas para echarle la culpa o a anarquistas o a marxistas, y así crear un sentimiento anticomunista en Europa. A la vez también crear un sistema de terror en Europa y quitarle un poco la seguridad a los ciudadanos. Desde esos 20 años de operaciones, se cree que Gladio ha matado a cientos de europeos inocentes, incluidos niños. El más acto reciente que viene a la memoria, que puede ser atribuido al grupo Gladio, ocurrió solamente en agosto de 1980, cuando en una estación de tren de Bolonia mataron a 85 personas. Y esto es de falsa bandera, para atribuirle a los marxistas o a un grupo extremista o a un grupo comunista. Los propios servicios secretos de estos países que son supuestamente nuestros aliados. Por favor, busquen Red Gladio en la internet si no lo saben ya todo sobre ellos. Si esta es la primera vez que lo escuchan, tienen mucho que aprender todavía, y al acabar el programa empiecen a buscar Red Gladio, Operación Gladio, y empiecen a leer. En 1961 los americanos se querían enfocar en el Caribe, y hay documentos que demuestran que uno de los dirigentes del Departamento de Defensa, que se llama Joint Chief of Staff,
De hecho, esos son partes de la Casa Blanca. Discúlpenme el error. Promovió volar el consulado de la República Dominicana, diciendo que eran rebeldes dominicanos y así justificar la invasión de ese país. 1961, Estados Unidos planeando la invasión de la República Dominicana. Eso se dejó medio de lado porque se enfocaron después en Cuba. Y en 1962 la oficina del presidente, no el presidente, el gabinete de consejeros del presidente, el Joint Chiefs of Staff, que se traduce por grupo de consejeros del presidente, más o menos se traduce así, pues aprobaron y firmaron un plan para volar aviones americanos y cometer actos de terrorismo en el suelo americano con la intención de echarle la culpa a agentes cubanos y así justificar la invasión de Cuba. Bien, esto ya ha sido puesto a la luz del día y desvelado, y vamos, es otra operación de falsa bandera que gracias a Dios no se sabe que se llegara a cometer. No abandonaron la idea, porque en 1963 el Departamento de Defensa escribió un papel que ahora está con el Freedom of Information Act disponible a la gente, donde se sugería que se infiltraran agentes de la CIA en países caribeños como Trinidad, Tobago y Jamaica, produjeran ataques en el suelo de esos países y que se le echara la culpa a Cuba, para así hacer un grupo un grupo caribeño americano de ataque a Cuba, y claro, al final Cuba pasará a ser un Commonwealth más de Estados Unidos de América. Después, en 1967, ocurrió el ataque del USS Liberty en aguas internacionales. Bien, en junio de 1967, una fragata llamada el USS Liberty estaba en aguas internacionales enfrente a Israel y no tenía más que una ametralladora de cubierta. Un montón de aviones israelíes comenzaron a hacer vuelos por encima y empezaron a disparar y acabaron matando a 34 soldados y 174 heridos durante 8 horas de ataques. 8 horas. Perdón, me corrijo. 3 horas de ataques. Bien, 8 horas que estuvieron vigilándolos, pero son 3 horas de ataques. Bueno, ahora viene lo gracioso. Olvídense de que si fueron 3 o 8. Ahora viene lo gracioso. Los israelíes intentaron echarle la culpa a los egipcios. Los supervivientes americanos confirmaron que eran israelíes los que les habían atacado. Curiosamente, y esto es la parte más fascinante, los americanos exigieron explicaciones al gobierno israelí. El gobierno israelí solamente dijo que había sido un error. No se justificaron su reflejo de culpabilidad hacia los egipcios, ni tampoco sus 2 horas de ataque sobre una fragata americana que supuestamente tenía una bandera americana sobre cubierta de 2 por 4 metros. En 1981 hubo el intento de golpe de estado del teniente coronel Tejero en España, pero lo que no se sabe tanto es que en octubre del 82 militares españoles fueron detenidos al ser descubierto un complot de cometer terrorismo dentro del suelo español, achacárselo a ETA y así dar un golpe de estado de emergencia en España. 1982, un año después del intento de Tejero. Y en 1984 ya se ha demostrado que agentes de la inteligencia israelí, la Mossad, se infiltraron en Libia, en la capital Trípoli, y emitieron emisiones falsas desde el palacio de Trípoli, donde en esas emisiones se hablaba de cómo Libia iba a dar golpes terroristas a estados aliados como Estados Unidos y Europa, todo patrocinado por Gaddafi. Gaddafi no tenía ni idea de esto. Estos fueron agentes de la Mossad haciendo transmisiones, impersonando
a Gaddafi. Poco después Ronald Reagan bombardeó Libia. Ya en los años 90, pues en el 1998, unas comisiones de la ONU fueron a investigar la violencia en Indonesia y descubrieron que la mayor parte de todos los actos violentos cometidos durante huelgas y manifestaciones fueron cometidos por elementos militares que se habían infiltrado en las manifestaciones. 1998, las Naciones Unidas reportando sobre la violencia en Indonesia. Y ya en el 2001, muy bien, pues en Italia los oficiales de la ciudad de Génova admitieron de que cuando fue la reunión del G8 en Génova, pues oficiales de la policía plantaron 2 cócteles molotov y fingieron haber apuñalado a un policía, todo para crear violencia y así poder hacer un desalojo violento, agresivo contra los que estaban ahí protestando el G8. Eso ya fue admitido y está en el récord por parte de ese oficial de la policía arrepentido. Y también en el 2001, poco antes de que ocurriese de las Torres Gemelas, pues el FBI admitió que habían enviado ataques de anthrax, de la bacteria anthrax, dentro de sobres a diferentes científicos americanos, todo para echarle la culpa a Al-Qaeda. Bueno, tienen que decir esto de que esto fue más o menos en febrero, después en septiembre, el 11 de septiembre de 2001 ocurrió el famoso ataque de las Torres Gemelas, y eso seguramente nos ocupará 1, 2, 3, 4, quién sabe cuántos episodios, hablando solamente de las incongruencias encontradas en los reportes oficiales sobre lo acaecido el 11 de septiembre. Y ya nos hemos pasado de tiempo, pero así rápidamente voy a darles unos pocos datos más. En el 2002, investigadores del Washington Post descubrieron y mostraron pruebas de cómo la policía en Indonesia había matado unos profesores en Papúa Guinea y habían clavado la culpabilidad, le habían endilgado la culpabilidad a un grupo separatista y para así marcarlos como un grupo terrorista. En el 2004 fue noticia en Estados Unidos, no sé tanto como en Europa, fue reportado por la BBC, el New York Times y la Associated Press de que policías de Macedonia habían matado a 7 inocentes emigrantes a sangre fría, todo para hacerlos pasar por soldados de Al-Qaeda y así hacer que Macedonia pasase a integrar el grupo de los aliados en la guerra contra el terror. En el 2005, soldados israelíes admitieron ante la prensa de que habían tirado piedras a otros soldados israelíes mientras ellos estaban encubiertos posando como palestinos para incitar a los soldados a la violencia contra los palestinos que estaban protestando en relativa paz. O sea, no sé qué paz puede estar protestando cuando tienes unos tanques mirándote, apuntándote, ¿no? Pero en fin, la idea era que los soldados israelíes admitieron empezar las revueltas contra los palestinos para así sacarlos del medio. Y en el 2007 la policía de Quebec, que nuestros vecinos canadienses pensarías que son lo más diplomático del mundo, pero la policía canadiense admitió en el 2007 que se camuflaron dentro de una protesta y empezaron a tirar piedras contra la policía, para así también incitar a la policía a desalojar violentamente a los protestantes. Y lo mismo ocurrió en el 2009. En el 2009, en la protesta del G20 en Londres, policías vestidos de paisanos se infiltraron con los manifestantes y empezaron a tirar piedras contra los policías uniformados para así incitarlos a violencia contra los protestantes. Yo no estoy diciendo de que los protestantes nunca usen la violencia. Estoy hablando de las veces totalmente injustificables y retorcidas de los usos de abuso del poder.
Hasta aquí un repaso a banderas falsas por la historia, y esta información toda va a ser disponible en la web citando las fuentes. Recuerden, las conspiraciones existen. Y llegamos a la recta final con esta música. Si empezáis a conocer nuestro programa, pues cuando oigáis esta música ya sabéis que estamos en los últimos minutos del segmento. Aprovecharemos para leer comentarios de oyentes. Y esta semana vamos a ver qué hay. ¡Oh, sorpresa de las sorpresas! No hay nada. No hay nada ni en Facebook, ni en email, ni en iVoox, nada. Así que, venga, se os apreciaría un poquito de feedback a los 50 oyentes que hay que se han descargado el programa. En serio que se os agradece mucho el tiempo que nos dais. Y aunque dejéis un like o un me gusta o un comentario diciendo deja este tinglao, tío, que no es para ti, o algo así, pues también se aprecia. Por lo menos así es un poco como le dicen de feedback. Así que pasaremos pues a las recomendaciones de esta semana. Esta semana, pues si queréis añadir algo a lo de banderas falsas, os aconsejo que escuchéis un podcast en iVoox llamado, de la colección del canal Los Eslabones Perdidos, y el podcast se llama Operaciones Bandera Falsa, Lobbies Israelíes. Está bastante bien. Otro que me sorprendió bastante, y por lo paralelo que fue a mi propio podcast, y curiosamente este lo escuché justo antes de grabar el final. Ya había grabado toda mi introducción y el monográfico y todo, y después, un día después, escuché este de Expediente Malva, que parece que era un programa de radio en Valencia, que ahora lo están poniendo en podcast, y creo que fue grabado en el 2012, solamente que me parece que lo están subiendo ahora en iVoox. Pero el grupo de contertulios, genial. Hicieron también un recorrido por una lista similar a la que yo tenía, y muy ameno de escuchar, También hablando del tema de banderas falsas, ¿no? Y como quise hilar con el complejo armamentístico militar, la industria armamentística, pues debieras también escuchar el podcast Camino al Infierno. Son del canal El Vórtice y lo dirige Mitoa Campos, que ese hombre es un no sé decir, es como una razón por la que justificar la existencia de la humanidad. Es una conciencia bien clara dentro de esta vacuidad de pensamiento superficial. Da gusto escucharlo. Pues ahí contertuliaba con el teniente Gonzalo Segura, Luis Gonzalo Segura, también otro tremendo patriota al que no le dan los respetos ni los honores que se merece. Y tocaron el tema precisamente de la industria armamentística dentro del reino español, y también las anécdotas y circunstancias que le han acaecido al teniente Luis Gonzalo Segura personalmente en su estancia en los servicios militares.